percepciones del turista y actitudes, percepciones de la agente social. Y en política, responsabilidad social, cooperativa, corporativa, impuesto del carbono, mercados de emisiones, compensaciones de carbono, políticas públicas, percepciones de políticas públicas. Y como métodos, pues métodos cuantitativos, métodos cualitativos, métodos Delphi, etc. Una gran cantidad. Si usamos todo eso, tenemos pues 30 o 40 posibilidades, cada uno con su paper, y cada uno con 30 o 40 papers sobre temas posibles, solo en el cambio climático. En los otros temas pasa exactamente lo mismo. Pero estamos haciendo algo práctico, algo que realmente resuelva problemas, que dé respuesta a necesidades, o lo que queremos es publicar, porque se publica muchísimo en el turismo, y eso sí es verdad. Se publica muchísimo y no todo tiene un interés realmente que dé un avance significativo al conocimiento. O sea, realmente los papers que dan un avance importante no son muchos, no te dicen nada nuevo. Te dicen, sí, he encontrado que pues, hay más impacto acá que allá, o se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero al final el breakthrough, o sea, lo que es el cambio trascendental, el cambio de paradigma no se ha producido. Ese es el gran salto que todavía tenemos que dar. Vivimos todavía en la idea del desarrollo sostenible de los impactos literales o lineales entre sistemas, entre los sistemas ambientales y el sistema económico o turístico, pero no tenemos todavía un cambio de paradigma en el análisis. Porque al final no comprendemos cómo funciona el sistema, cómo funcionan los sistemas. Probablemente hay un mayor conocimiento del sistema ambiental, que los científicos naturales sí que ahondan mucho en esa modelización, y en los sistemas sociales tenemos mucho que aprender de cómo modelizan esas relaciones, por ejemplo en ecología, que tienen modelos muy sofisticados para relaciones entre los elementos de los sistemas ambientales. Pero en sistemas sociales todavía no hemos integrado esas relaciones para saber qué es lo que está pasando y cómo los individuos de la sociedad toman decisiones. Otro paper súper interesante, que es también de 2015, de otros grandes investigadores que son Gosling y Peters, quizás los referentes ahora mismo en los temas de cambio climático, hacen un análisis de cuáles son los impactos del turismo desde 1900 hasta 2050, ¿vale? 1900 hasta 2050. O sea, nos miran hacia atrás y lo que va a pasar haciendo las previsiones del crecimiento del número de turistas a futuro, ¿no? Entonces, aquí ven, evalúan los impactos, o sea, el uso de energía y las emisiones y el uso de agua y de suelo. Además, los impactos que tiene la acumulación y las infraestructuras y todo esto. O sea, lo que encuentra es que es muy variable. O sea, este tipo de impactos, el uso de energía o emisiones y uso de suelo o otro tipo de uso de agua, etc., son muy variables, depende del tipo de turismo. Y eso es algo que responde al cómo que antes les comentaba. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y no nos planteamos que podemos hacer algo mejor? Algo que sea pues, más satisfactorio para la sociedad, más eficiente, y no plantearnos en conseguir la eficiencia condicionada a lo que hacemos, sino elegir la eficiencia ya desde antes, desde el planeamiento, ¿no? Entonces, ellos encuentran esa alta variabilidad en los impactos, porque dicen, no, es que no es lo mismo un hotel de una estrella que un hotel de 5 estrellas. No es lo mismo si tú vas en un barco, en un yate privado, que si vas en una bicicleta. O sea que es muy diferente cómo se haga la movilidad y cómo se presta los servicios. Es verdad que la gente lo que quiere, el turismo es movilidad. Pero desde que te mueves ya estás creando impactos y consumiendo recursos y todo este tipo. El sistema ambiental ya se empieza a ver modificado. Por ello, aquí ven, estos son gráficos también tomados de ese artículo, donde ven la progresión de, en este caso, la demanda de energía en el turismo. Teniendo en cuenta que el turismo, pues ellos calculan que en el 2050 habrá 7.000 millones, ahora estamos en los 1.000 y pico millones de turismo internacional, que si le unimos el turismo nacional serían como 2.000 millones, casi la misma, un poquito más, 2.000 y pico millones, 1.500. Pero ellos calculan 7.500 millones para turismo nacional e internacional. A mí me parece la proyección un poco corta porque realmente se está estimando que para el turismo internacional, solo para el internacional, estaríamos en torno a los 5.000 millones en 2050. O sea que le añaden 2.000 millones de turismo nacional. Pero yo creo que serían muchos más si estamos con esa proyección. Entonces ellos hacen esa proyección de demanda de energía y ven como no tenemos que llegar para lo que teníamos en los años, pues esto sería 2010 más o menos,
calculan lo que sería para que se doble el consumo de energía. Pues al 2025 ya estaríamos doblando, con la proyección de toda esa evolución que se espera de este boom del turismo. El turismo está explotando. Aquí en Canarias no lo vemos, pero es que esto es una locura, esto es una cosa impresionante como está por todos lados. Hay turismo por todos lados, o sea, el turismo es un gran negocio en realidad. Emisiones de CO2, también antes del 2050, justamente en los años 30, pasado mañana, ya doblamos las emisiones de CO2 por solo el turismo, que el turismo ahora es el 5% de las emisiones globales, que se ha mantenido más o menos en esa tasa en los últimos 10 años, desde que se empezaron a calcular, por el propio Goldman fue los primeros cálculos que hizo a principios de los años del año 2000, ¿no? Entonces, en este escenario, ven aquí el tema del agua, también el agua un poquito ya hay que llegar a 2050, porque aquí sí que se espera ser más eficiente. No he dicho que ellos ponen también dependiendo de los supuestos que se haga de la evolución del sistema. Esto lo hacen con un modelo, un poco de equilibrio general, pero dependiendo de cómo sea la evolución del sistema, si es más optimista o menos optimista, pues tú tienes una trayectoria u otra. Pero en la trayectoria media ya, lo que es el agua, por ejemplo, también doblamos en el año 50, el consumo de agua, el uso del suelo, también antes del 2030, en los años 30 también doblamos el consumo del suelo, este es otro de los grandes impactos del turismo, el consumo del suelo y todo lo asociado al consumo del suelo, porque el suelo es el que atesora todos los recursos de ecosistema, de todos los recursos naturales que están en el suelo. Entonces, y aquí tenemos el impacto que tiene en el consumo de alimentos, que es otro tema que tampoco se ha tratado mucho. Este también es uno de los grandes temas en frontera del turismo, ¿no? Y cómo el turismo es un gran consumidor de alimentos, porque las personas cuando están haciendo turismo consumen mucho más de alimentos que lo que consumen cuando están en casa. Entonces, ven que también hay un doblaje. En los gráficos no he comentado también las diferencias entre las diferentes áreas del turismo. Es importante destacar que la aviación es la que se lleva el 40%, después viene la acumulación con otro 30%, y después ya son las restauraciones, etc. O sea que los porcentajes más o menos están equilibrados, pero que hay mucho que hacer en los temas también de transporte, porque el transporte aéreo es muy importante, es el que tiene la mayor proporción de todos los impactos, por lo que es las emisiones. Consumo de energía y agua, también en este otro paper de 2016, se ve cómo este es en Egipto, es un paper muy aplicado a Egipto, donde hacen un análisis de cuáles son los impactos parecidos a lo que hacen en Gosling a nivel global, pero aplicado solo al caso de Egipto, con un mayor detalle el tipo de acomodación. Cómo se ven que dependiendo del tipo de acomodación es lo que dicen Gosling y Peters, pero aquí en un caso práctico, estudiando hoteles concretos, vemos que las emisiones, o sea, lo que es el uso de agua y el uso de energía y electricidad son muy diferentes dependiendo del tipo de hotel, de la categoría de hotel. También interesante es la distinción entre turismo internacional y turismo nacional, porque lo que quiere la gente es movilidad, pero cuanto más lejos te muevas, más impacto. Más impacto porque el transporte es uno de los factores que más contribuye a los impactos. Y esto también lo estima, en este otro artículo, la diferencia entre internacional y nacional. Y una de las cuestiones que nosotros proponemos también para estudiar, cómo poder hacer que los turistas no quieran irse tan lejos, que se queden un poco más cerca, porque cuanto más cerca se quede, menos impacto vamos a tener en el sistema. Entonces ven que también difiere según sea el medio o en el cual se produzca, o el área, ¿no? Electricidad, o las emisiones de CO2, o bien la utilización de agua. Y aquí tenemos, esto no se ve muy bien, pero es otro paper, también de 2013, que lo hace para Hawái, que es la composición de los recursos que se utilizan de energía, agua y alimentación, y las emisiones de residuos, dependiendo del tipo de alojamiento. También es otro tema interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Que son áreas en las cuales pues, se están produciendo avances, ¿no? Para saber el detalle, porque claro, las políticas, el problema del turismo es que tenemos mucha heterogeneidad de los agentes que participan en el sector. Y si lo vemos por el lado de la oferta, pues no todos tienen la misma tecnología y las estructuras productivas no son iguales. Entonces los impactos son diferentes y es algo que las políticas deberían tener en cuenta a la hora
de aplicar ese tipo de recetas de sostenibilidad, no son las mismas para todos. Otra idea, que esto ya sí que puede suponer un cambio de paradigma desde el turismo sostenible tradicional. Es lo que están llamando el responsostenible, el turismo responsostenible. ¿Por qué? Porque el turismo sostenible se concibe como un concepto teórico, un concepto que puede llegar a ser extremadamente abstracto y que no tiene una realidad práctica. Sin embargo, ha habido otro desarrollo de concepto que se le llama el turismo responsable. Y el turismo responsable es excesivamente práctico, o sea, es la responsabilidad del turista asociado a la responsabilidad social corporativa, de los destinos, institucional, etc. Entonces, este tipo de planteamiento que hace este autor, Mihaly, es un planteamiento que dice, ¿por qué no integramos lo teórico y lo práctico? O sea, lo que es lo conceptual y las herramientas, y dar lugar y proponer, por lo tanto, una idea que permita realimentar los aspectos teóricos desde lo que encontramos en la práctica, y no esa disociación que se encuentra entre los estudios empíricos y la profundización y el avance de los paradigmas, ¿no? Entonces, él plantea un avance sobre cómo se comportan los agentes, cómo se comportan las empresas, cómo se comportan los consumidores. Y en eso ya la economía del comportamiento ha intentado, está aportando cuestiones para conocer, estudiar y observar cómo son las respuestas de los consumidores, de los turistas en este caso, cómo son las respuestas de las empresas a determinados escenarios de política o escenarios sociales. Simplemente cuáles son las normas. Si yo pongo esta norma, ¿qué pasa? Si pongo esta otra, ¿qué pasa? Un poquito de modo experimental, ¿no? Como se hacen en las áreas pues, de la pobreza, se han hecho muchos los temas de pobreza, etc. En otras áreas de las ciencias sociales se trabaja de esta forma. Entonces esto puede ayudar a entender cómo ha de ser esa relación entre turismo y el medio ambiente para que sea un poco más sostenible y no imponer una máquina o un concepto que al final no redunda en nada y que las prácticas siguen siendo las mismas porque no estamos actuando sobre los incentivos adecuados. Entonces esto está un poco ligado a la idea de la economía del bien común, porque la economía del bien común es una idea también pues, teórica, pero que no ha tenido una plasmación práctica ni siquiera en los ámbitos del turismo. O sea, es la responsabilidad individual de cada individuo de este planeta para adoptar sus propias medidas de sostenibilidad en la práctica, pero desde un concepto de bienestar social, desde un concepto de que mi responsabilidad no es ya el máximo beneficio privado o la máxima utilidad privada del consumidor, sino que yo tengo una responsabilidad compartida con la sociedad para adoptar las decisiones que sean colectivamente, entre comillas, sostenibles o responsostenibles. Es mi responsabilidad hacerlo sostenible. No es algo que me venga impuesto desde fuera. Y esto sí que puede suponer un cambio de paradigma. Aquí lo ilustran estos autores con esas ideas de que debe estar el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar sociocultural, lo tradicional, ¿no? Y llegar a esa cúspide trabajando sobre esos elementos que son la satisfacción del turista, la participación de los stakeholders, que son todos los agentes implicados en el turismo, y la concienciación, es lo que le llaman la triple A, awareness, o sea, concienciación, awareness en inglés, acción, que sería la siguiente A, es lo que tenemos aquí, definir una agenda intermedia entre el awareness, concienciación, y la acción. O sea, el awareness se opone a la tradicional idea de que en el turismo todo está permitido. De hecho, yo, como soy un poquito más mayor, pues yo vi cómo en el turismo los operadores querían que el libre mercado funcionara libremente y tal. Después empezaron a cuestionarse si el libre mercado sí o no, porque estaban viendo, oye, el libre mercado sí, pero mira, que me están destruyendo la playa, que quiero que venga el gobierno y me diga que aquí no se puede estar todo el mundo, que tengo que estar yo porque tengo mi hotel y tal. O sea, empiezan a reclamar políticas, ¿no? Por los costes sociales. Entonces, el awareness se opone un poquito al laissez-faire, ¿no? A dejar del turismo. No, el awareness, somos conscientes de que necesitamos reglas, que necesitamos normas, que necesitamos coordinarnos, que necesitamos ponernos de acuerdo, etc. Y ahí establecemos una agenda que tiene en cuenta en la sostenibilidad del turismo que lo que va más allá, a definir acciones de responsabilidad colectiva e individual. O sea, aquí lo representan pues, en estas fases de penetración y fases de progresión hasta conseguir la acción, mover todo el sistema en la dirección correcta.
ven como lo importante es el awareness, y por eso las políticas tienen que ser muy variadas. O sea, no solo está el palo o la zanahoria, sino también hay pues, la educación o trabajar con las emociones, como voy a hablar después, o trabajar con otros aspectos de la información, etcétera, que pueden hacer también cambiar el contexto. Al final somos seres humanos y dependemos del contexto. Y el contexto es precisamente lo que la economía del comportamiento trabaja como elemento fundamental. O sea, ¿cuáles son los elementos del contexto que hacen que los seres humanos se comporten de una forma u de otra? Y de eso tenemos mucho que aprender de las ciencias del comportamiento. Se trata de cambiar comportamientos humanos, hacerlos más awareness, más conscientes de cuáles son las implicaciones de lo que hacen. Chicos, si te vas a ir a las Bahamas y vas a coger un avión, tú date cuenta toda la contaminación que vas a tener. Pero es que el turista no es consciente de nada de eso. O sea, va directamente allá porque ha comprado ese paquete, porque piensa que eso está bien, está políticamente aceptado, está reconocido, y la institución social dice que eso es lo que hay. Pero no es consciente para cambiar su comportamiento. Entonces, cambiar el comportamiento supone hacer turistas más ambientalistas. Turistas que realmente se lo crean y que actúen en consecuencia. Y ese es el problema. La frontera está ahí. Esa es la frontera del conocimiento. Porque si no cambiamos los comportamientos, nunca vamos a poder conseguir mover el sistema hacia un sistema más sostenible. Vamos a tener todos esos números que teníamos antes, ¿no? Y para eso es útil, es lo que planteamos, ¿no? Y hay una línea de trabajo de frontera en esto, ha habido algunas conferencias, hay una reunión en Bolzano ahora en diciembre, si quieren asistir, sobre economía del comportamiento aplicado al turismo, etc., donde es la arquitectura de la elección. O sea, cómo podemos arquitectar, cómo podemos definir el marco en el cual se toman las decisiones para que los agentes sociales, empresas, consumidores, tomen las decisiones que son en su mejor interés. Todo esto está planteando un gran debate, ¿no? Porque está el problema de si el consumidor es soberano, si no es soberano, en fin, hay un debate casi filosófico sobre si estamos actuando correctamente cuando engañamos, entre comillas, a la gente a tomar unas decisiones que creemos que son en su mejor interés, pero al final lo estamos forzando a tomar una decisión. O sea, no los dejamos libres a elegir lo que ellos quieren elegir o lo que querrían elegir. Pero el problema es que si los dejamos libres para elegir lo que ellos elegirían, van a equivocarse. Es lo que le llaman los errores de decisión. También le llaman el bias, ¿no? El sesgo en la decisión. Tomas una decisión que al final no es la que tú querías tomar. Y es lo que está pasando. Entonces, toda la ciencia del comportamiento llevan años estudiando este tipo de sesgos, este tipo de errores. Y es lo que no nos permite que el sistema que hemos definido conceptualmente desde el desarrollo sostenible llegue a la práctica a lo que nosotros queremos que sea, en un sistema más integral con el medio ambiente. Muy bien los modelos, muy bien las estimaciones, muy bien los posibles resultados, pero al final todo queda en nada porque se hace lo que siempre se hacía. Millones de turistas, millones de plazas alojativas, millones de infraestructuras, se transforma, se destruye, etc. Sí que se es más eficiente en el uso de la energía, se es más eficiente en gestionar los residuos, etc. Pero al final eso se hace también porque un interés económico, un interés de imagen, etc. Pero no colabora para que los grandes números vayan en la decisión correcta. Entonces, por ejemplo, reducir el número de alternativas. Cuando, por ejemplo, si vamos a comprar un seguro, yo te voy a vender nada más que 2 seguros. El que sé que te interesa y otro que sé que no me lo vas a coger. Y ya, no te voy a dar 20 seguros. Eso es una forma en la que se ha trabajado la economía de la elección o la ciencia de la elección para forzar a las personas o para hacer que las personas, reduciendo las alternativas, uso de la tecnología para ayudar a la decisión, la opción por defecto, a la que voy a hablar ahora también, focalizar en la satisfacción del individuo, limitar el tiempo, definir etapas de la elección, particionar las operaciones, parsimonía de atributos y el etiquetado, ¿no? Advertir con una etiqueta de lo que puede pasar, las consecuencias de su decisión, el reescalado de las decisiones, de lo que se quiere valorar, etc., la información personalizada. Bien, este es un tema muy amplio, no todos estos aspectos se han aplicado al turismo, muy pocos, ¿no? De hecho es un tema en evolución. Entonces, si queremos que estos números de turismo, los 12 millones de Canarias, los millones que tienen los otros países, etc., pues vayan en la dirección correcta, impacten menos, tengan menos impacto, sean más amigables con el medio ambiente, tenemos que trabajar sobre esos límites, hasta dónde está yendo el turista
el turismo y cómo cambiar los comportamientos del turista para que se consigan esos resultados. O sea que cambiando comportamientos podemos hacer que el turista sea más sostenible. Entonces lo que intentamos hacer es que el comportamiento humano de los turistas, de todos los agentes sociales, corporaciones, etcétera, pues tenga una mayor integración con los objetivos que están planteando desde el sistema para conseguir esa mejor proyección ambiental. Y esto lo estamos trabajando un poco. Ahora voy a presentar cositas que nosotros hemos hecho, yo con el profesor Jorge Araña, donde hemos estamos trabajando en la idea de ampliar el modelo del consumidor tradicional, ¿sabes? Que toma una decisión, en pasado una decisión simplemente de renta y restricción presupuestaria, incorporando otro tipo de restricciones que tienen que ver más con el contexto social, con los aspectos individualizados de la persona, y que al final pueden explicar mejor cuáles son los efectos de las diferentes políticas en esas decisiones. Entonces, ampliar el modelo de la decisión de si viajar o no viajar. Aquí un poco lo vemos formalizado. La gente viaja si su utilidad, su satisfacción es mayor que no viajar. Eso está pasando. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, lo tradicional es que el individuo pues elige basándose en esos parámetros que le ofrece los aspectos económicos y no consideramos ningún aspecto de contexto, ¿no? Esto es lo tradicional. Lo que observamos una serie de efectos y aquí vemos un poco formalmente cómo tenemos la movilidad que demandan las personas y depende pues, de los beneficios privados que se tenga de la movilidad y del coste privado también, ¿no? Entonces se elige pues, una cantidad que sería la cantidad de movilidad que tenemos. Pero claro, está el tema social, esto es muy sencillo, ¿no? No se capta aquí el impacto ambiental. El impacto ambiental es este que podemos, ¿no? Un poco para simplificar, ¿no? La idea, es el coste daño ambiental por esa movilidad, que podemos suponer que es lineal, con lo cual lo adicionamos al daño privado, tenemos esto. Lo social sería, efectivamente, este punto, o sea, un poquito menos de movilidad. Aquí. En vez de en Q1, en Q2. Tenemos que llevar a la gente que se mueva menos, pero la movilidad no está muy bien. O inventamos el teletransporte, o la cosa lo tenemos un poco mal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Llevarnos a ese óptimo social. Hay demasiada movilidad, este es el coste social de la movilidad, eso lo podemos medir, etc. Entonces, lo que podemos hacer, lo que planteamos es, vamos a trabajar en la triple E, lo que decimos la triple E. La educación, el enforcement, que son las políticas para conseguir que esa educación también ayude y coadyuve al resultado, y el engineering, que es trabajar sobre la tecnología más eficiente, que es un poco lo que ya se hace desde el punto de vista de los artículos que encontramos, si hay el impacto, no impacto, si lo que lo veía, la otra, pero al final no se